El ajuste no lo va a pagar la política. O al menos no todo el ajuste lo va a pagar la política. Hoy es 10 de diciembre, asume, o ya asumió Milei en realidad porque estoy grabando esto desde antes. Y bueno, la idea es que Milei estuvo toda la campaña diciendo el ajuste lo paga la casta, qué sé yo, el ajuste no lo paga la gente. Pero la realidad es que por lo menos para mí esto no va a ser así. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, primero que nada, ¿qué es el ajuste, no? Bueno, la idea es que Milei, y yo también, diagnostica que muchos de los problemas que tenemos hoy es por un exceso de gastos que tiene el Estado. La idea es que muchas de las cosas que tiene que hacer el Estado para financiar este exceso de gastos son muy nocivas para la economía. O sea, tiene que cobrar un montón de impuestos, emitir un montón de dinero, un desastre. Y si bien este exceso de gastos se podría recortar más o menos, lo crucial es recortar la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta. O sea, recortar el déficit. ¿Cuál es el problema con todo esto? Bueno, que por lo general hacer este ajuste es durísimo. O sea, suele tener un impacto muy negativo en la población. Así que vamos a hablar un poco de cómo dijo Milei que quiere hacer este ajuste, qué tanto humo vendió o si fue relativamente sincero. Y bueno, yo voy a especular con cómo creo que va a terminar haciendo el ajuste. Y para hablar de esto, lamentablemente vamos a tener que poner los números. Así que todos los que tengan paja es el momento de irse. Hoy el déficit fiscal es más o menos del 15% del PBI. 15% del PBI quiere decir que es el 15% de todo lo que se produce en Argentina. O sea que el Estado tiene pérdidas equiparables con el 15% de toda la producción del país. Lo cual es una aberración, pero es entendible viendo los inútiles que manejan el gobierno. De hecho, yo no sé si habrá algún país con los números tan nefastos como los nuestros. Imagino que son muy pocos o incluso ninguno. Pero bueno, por suerte este déficit se divide en dos partes. Bueno, hay un 10% que es provocado por el Banco Central, que tiene que ver con las LELIQs y todos esos términos que capaz no conoces, pero bueno, en este video te los muestro mejor. Justamente como explico ahí, este 10% del déficit muy probablemente se solucione sin ajustar nada, o sea, tomando deuda o cosas por el estilo. Por lo que esta parte del déficit no nos concierne en este video. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el otro 5% restante. Y bueno, ¿dónde carajo dice Milei que va a hacer ese recorte del 5% restante? Bueno, como vendiendo las almas de un par de diputados no alcanza, el chabón planteó lo siguiente. Primero tenemos la obra pública. La idea es hacer que no la financie el Estado, sino que la financie el sector privado. Y en todo caso el Estado paga las tarifas del uso de la obra, luego de que ésta se finalice. Entonces la idea es que bueno, el Estado se ahorra el hecho de financiar las obras. ¿Qué problemas hay con esto? Bueno, los que se me ocurren a mí en el momento son que primero que nada las obras que existen hoy en día no las puedes cancelar. O sea, hay dinero que sí o sí no vas a poder ajustar porque ya se está ejecutando hoy mismo. Segundo, hay que ver si las obras las van a querer financiar los privados, que en el caso de que no, quiere decir que las obras van a disminuir y esto va a pegar muy fuerte en el desempleo. Y tercero, que las obras no solo dependen de la nación, sino que también dependen de las provincias. O sea que por más que Milei tome las decisiones que quiera en el gobierno de la nación, hay que ver si las provincias apoyan estas medidas o hacen lo que se les canta al orto. Pero bueno, a fines de 2022 las obras representaban un 1,4% del PBI. Vamos a ser optimistas y vamos a decir que Milei recorta la mitad. O sea, recorta un 0,7% del PBI. Aquí tenemos el siguiente rubro, los subsidios económicos, que es básicamente la partida presupuestaria que destina el Estado a subsidiar tarifas, o sea, el agua, la luz, el bondi, etc. Para que, bueno, al consumidor le salga más barato. Bueno, la idea es este presupuesto reducirlo lo máximo posible, pero para que los precios no se vayan a la mierda, como le pasó a Macri, porque digo, si a Milei le aumentan mucho los precios, su gobierno va a durar 3 semanas, o sea, no hay ninguna duda sobre eso. La idea no es solo quitarle subsidios a las empresas, sino también bajarle los costos, para que no necesariamente tengan que subir el precio para tener ganancias. Los costos se le pueden reducir bajándole impuestos o desregulándolas, etc. Hay varias maneras. ¿Cuál es el problema? Que bueno, dependiendo de cómo se lleva a cabo, esto puede llevar a un aumento muy pronunciado de las tarifas o muy pequeño, con lo que bueno, veremos si esto termina con 25 toneladas de piedra en el Congreso o más o menos los gestionan bien. Para fines de 2022, los subsidios económicos representaban un 2,6% del PBI. Entonces vamos a ser optimistas y de manera un poco arbitraria vamos a decir que bueno, consigue cortar un 2% de esto. Y por último tenemos las transferencias discrecionales, que son transferencias que le hace el gobierno nacional a los gobiernos provinciales sin ningún criterio de distribución. O sea, es literalmente guita que le gira al presidente a los gobernadores porque sí. O sea, entre vos y yo esto significa robar. El problema es que, bueno, tal vez de este presupuesto dependen muchos sueldos de cargos provinciales o algunas cosas sensibles, con lo que cortarlo tendría un impacto negativo. También, para fines de 2022, esto representaba un 0,8% del PBI. Y vamos a ser más optimistas todavía y vamos a decir que el Milei logra recortarlo todo. O sea, quita ese 0,8%. Y alguno podría pensar, pero che, ¿no era que todo esto lo pagaba la casta? Al final estamos garpando esto entre todos. Y la verdad que te puedo responder sí y no. Sí, primero porque
esto evidentemente no va a ser gratis, o sea, digo, el Estado se viene gestionando como el orto hace un montón de años y bueno, evidentemente las cuentas en algún momento hay que pagarlas. Y no, porque también hay algo bastante interesante que te quiero contar. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que Milei de hecho lo cita bastante, que dice que Argentina tiene un 7,2% del PBI que se desperdicia todos los años por ineficiencias técnicas, de las cuales 4 y pico se va en filtraciones. ¿Qué está queriendo decir este estudio? Que más o menos por año se roban 4 puntos del PBI en choreo, por lo menos. Y no lo sé, pero justamente las partidas presupuestarias que está ajustando Milei son en las que, según mi criterio, hay más choreo. Entonces no lo sé, pero creo que le apuesta un poco al que al cerrar las canillas de las partidas presupuestarias donde se choree, justamente este número de filtraciones extrañas baje. Entonces se ahorre un poquito de plata por ahí. Y de esto habla cuando dice lo paga la casta. Está queriendo decir que está ajustando partes del presupuesto donde se roba, nada más. Pero bueno, además de todo esto, habría que sumar algún ingreso extraordinario por tal vez alguna privatización de alguna empresa o por un posible crecimiento económico que haga que el Estado ingrese más plata a través de los impuestos, o incluso la posibilidad de que Milei aumente los impuestos. Y así, básicamente, meándole la cara a todos los que lo votaron. Entonces, bueno, según yo, tendríamos un ajuste que más o menos podría rondar el 3% del PBI en relación a esos 5 que hay que reducir. Además de que, bueno, podría haber algo extra porque baje un poco el choreo y porque haya alguna privatización o algún ingreso extraordinario. Con lo que si bien, bueno, yo no soy un experto ni en pedo, soy bastante ignorante, tengo apenas 19 años, pero con los números vemos que por lo menos con las partidas presupuestarias que él quiere ajustar, la vamos a sentir todos y encima ni siquiera está asegurado de que esto vaya a alcanzar, por lo que cabe esperar que haga ajustes en otras partidas presupuestarias. Y teniendo en cuenta que el 80% del presupuesto del Estado va a gasto social, o sea, jubilaciones, subsidios y cosas así, veo complicado que el ajuste no lo vayamos a sentir, o sea, yo creo que lo vamos a sentir y muchísimo. Y muchos podrían decir, bueno, qué malo es Milei, que quiere ajustar, qué sé yo. Y la realidad es que, a ver, o sea, ajustar había que ajustar igual, o sea, es inevitable, simplemente estamos gastando más de lo que ingresamos, hay que ajustar. La responsabilidad de él, por lo cual lo voy a criticar si lo hace mal, es cómo y dónde ajustar. Ahí está la cuestión. Por lo que en cualquier caso se vienen años difíciles donde, una vez más, parece que el golpe económico que se viene está más cerca de impactar en las billeteras nuestras que en las de la casta.